Hola, mi nombre es Omar, soy de Monterrey, Nuevo León, México. Les contaré brevemente lo que me sucedió. Un día me empezó a dar comezón en las manos, y comenzaron a salirme unos granitos, tanto en la parte interna como en la externa, y no se me quitaba la comezón y poco a poco, mis manos empezaron a cubrirse de granos, hasta que no había un solo espacio que no estuviera cubierto de granos, y llegó el día en que mis manos se hincharon al doble de su tamaño normal, y después de aplicarme unas cremas que me recetaron, se me levantó toda la piel que ya había comenzado a despellejarse, y se me comenzó a caer completamente, en forma de cáscara. Después de unos días, mis manos poco a poco volvieron a la normalidad. Pero los médicos no supieron decirme qué era eso. Después de esto, comencé a sentir dolores en mis hombros y en las coyunturas, el dolor aumentó poco a poco, hasta el punto de que mis brazos quedaron engaruñados completamente, y ya no pude desdoblarlos, y tuve que vivir, todos esos días, con mis brazos doblados, porque al tratar de hacer cualquier intento por desdoblarlos, me dolía tanto, que mejor no los movía, no podía moverlos ni siquiera un centímetro, porque el dolor era enorme, y así pasó el tiempo. Me hicieron muchos estudios, muchos análisis y jamás me supieron encontrar qué era lo que tenía, y no me daban ningún medicamento para atacar esa enfermedad, porque no sabían qué enfermedad era esa, y así pasaron alrededor de 8 semanas, entre análisis y estudios, inclusive, me mandaron a hacer unos estudios especiales, tan avanzados que me los tuvieron que hacer en Houston, Texas, porque ese tipo de estudios aquí no se hacen, ya que no se cuenta con la tecnología para realizarlos, y esa era mi última esperanza, porque el tiempo pasaba y yo empeoraba cada vez más, ya había perdido también movilidad en mis piernas, y ya no podía bañarme yo solo, ni siquiera podía peinarme, porque mis brazos estaban completamente doblados, y no me servían para hacer nada, mucho menos manejar, eso era desesperante. Los días avanzaban y aumentaban mis dolores y sufrimiento, y no había ninguna esperanza para mí, porque los doctores no me decían qué tenía, porque ni ellos, con tanto estudio que me habían hecho, no supieron decirme lo que me pasaba, y mis días eran un martirio, y por las noches sufría aún más, porque no podía dormir, me la pasaba viendo las horas del reloj, y el dolor no se me quitaba aunque estuviera acostado, me la pasaba dando vueltas en la cama, porque el dolor no cesaba y de hecho se acrecentaba más cuando estaba acostado, fueron 2 meses enteros sin poder dormir bien, si acaso dormía algunas 2 horas por noche y solo me dieron pastillas para el dolor, pero nunca me dieron medicamento para combatir la enfermedad, porque nunca supieron qué tenía, fueron muchas las visitas al hospital y muchos estudios y jamás me supieron decir qué me pasaba, yo ya solo estaba esperando lo peor, porque, después de tantas semanas, no se veía ninguna esperanza de que mi enfermedad desapareciera, porque al no saber qué era lo que tenía, no me estaban medicando nada para acabar con la enfermedad, solamente me daban pastillas para que se me quitara el dolor, pero aún con las pastillas, seguía sintiendo dolor, pero entonces, cuando ya no había nada que hacer, cuando ya no había ninguna esperanza para mí, recordé que existe un Dios que todo lo puede, yo soy cristiano desde niño, pero en mi adolescencia me había alejado de Dios, pero yo sabía que Dios sanaba, había escuchado muchos casos de gente que había sido sanada por Jesucristo, y aunque tenía mis dudas, no me quedó otra opción que acercarme a una iglesia cristiana a pedir mi sanación, porque era desesperante estar sin trabajar, porque duré incapacitado 2 meses y sin ninguna esperanza de que lo mío desapareciera, y más era la desesperación, debido a que, tenía una esposa y 2 niños pequeños que mantener, porque dependían totalmente de mí, porque mi esposa no trabajaba. Cuando fui a la iglesia cristiana, le pedí en oración a Jesucristo, que me sanara y que si iba a morir, que no les faltara nada a mis hijos y a mi esposa, esa era mi última esperanza, porque los mejores doctores del mundo no pudieron hacer nada por mí, ni siquiera supieron decirme qué fue lo que me pasó, pero un día mi cuñada llegó hacia donde estaba yo, ella es cristiana, y sabía que yo estaba enfermo, pero no sabía qué tan enfermo estaba, ni se enteró de que ya no podía ni caminar solo. Mi esposa tenía que ayudarme, porque ya mis movimientos eran como de un anciano enfermo y débil de 90 años, cuando solo tenía 31, y entonces mi cuñada me dijo:
te traigo palabra de Dios, y yo me alegré, porque sabía que una palabra de Dios para mí era mucha esperanza, porque Él era el único que podía ayudarme. Entonces me dijo mi cuñada, dice Dios que hasta ahora, nadie te ha dicho lo que te pasa, pero que Él te está sanando. Y luego me dijo, ¿lo crees? Y yo le dije que sí, y realmente lo creí. De inmediato se dibujó una sonrisa en mi rostro, porque yo realmente creí esa palabra y sabía que Dios me iba a sanar. Esa noche, mi esposa me tocó el hombro y ese simple toque me dolió horrible, como si me estuviera encajando un clavo, y solo me había tocado suavemente, pero el dolor que me provocaba el solo tocarme era intenso. Aún así yo seguía creyendo que Dios me iba a sanar. Esa noche mi esposa me ayudó a subir las escaleras, y me ayudó a acostarme, porque yo ya no podía hacerlo solo. Si no podía ya ni caminar bien, mucho menos podía subir escaleras, y solo recuerdo que esa noche, miré el reloj y eran las 12 de la noche y cerré los ojos, y ya no volví a saber de nada, porque cuando volví a abrir los ojos, eran las 12 de la mañana del siguiente día. Yo pensé que solo había sido un abrir y cerrar de ojos, porque para mí el tiempo no había pasado, porque ni lo sentí, pero después de 2 meses de no poder dormir en toda la noche, esa noche dormí 12 horas seguidas y sin ninguna molestia y sin sentir absolutamente nada. No podía creer que yo hubiera dormido 12 horas seguidas. Entonces, me di cuenta que ya no sentía ningún dolor en mis brazos, e hice un intento para tratar de moverlos, y no podía creer que pude extender mis brazos, y sin ningún dolor, y ya no los tenía que tener doblados, como los había tenido por 2 meses, y luego, me atreví a levantar el brazo y después de 2 meses, que no podía ni siquiera desdoblar ni 1 centímetro, por el dolor que me causaba, esa mañana los estiré hasta arriba, y no sentí ningún dolor. Después, levanté el otro brazo, y tampoco tuve dolor. Luego, me levanté yo solo de la cama, y no me dolía nada, mis piernas ya no estaban débiles, y entonces, para probar que ya no tenía nada, levanté unas pesas que tengo en mi casa, y no sentí ningún dolor, y mi esposa, que ya estaba abajo haciendo la limpieza de la casa, se sorprendió cuando vio que yo solo bajé las escaleras, y con mis brazos totalmente extendidos, y me dijo, ¿y ahora tú, qué te pasó? Porque no podía creer que yo solo hubiera bajado normalmente, y que ya no anduviera con mis brazos doblados, y le dije, ya no tengo nada, ya se me quitó y ya no me duele nada. Entonces, para probarlo, ella me volvió a tocar el hombro como en la noche anterior, que me lo había tocado, y que me había dolido horrible, y no me dolió, y me tocó más fuerte y no sentí nada. Después, le dije, pégame, y me pegó, y no pasó nada. Después me pegó con todas sus fuerzas, y el puño cerrado, y seguí sin ninguna molestia, porque ya estaba totalmente sano. Jesucristo cumplió su palabra, y en una sola noche, sanó todas mis dolencias, y al hospital, ya no regresé nunca más, porque ya Jesucristo había hecho en una sola noche, lo que los doctores no pudieron hacer en 2 meses completos. Así que amigo mío, si tú, o tu familia, tienen algún problema de salud o están pasando por alguna necesidad o simplemente sienten que ya no pueden más, acércate a una iglesia cristiana donde haya presencia de Dios, y Jesucristo te sanará completamente. Te lo digo, porque lo viví en carne propia, nadie me lo contó, porque esta es mi historia verdadera, y cuando me acerqué a una iglesia cristiana, supe de un muchachito, que estaba a punto de morir, porque tenía cáncer en la sangre, y eso no tiene cura. En la iglesia, pasaron una grabación, donde este muchachito llegó en silla de ruedas, pesando 25 kilos, prácticamente era el puro hueso, y Jesucristo lo sanó. Ahora, él acude a la iglesia, y pesa 65 kilos, y me enteré de que Jesucristo ha resucitado bebés muertos en el vientre de la madre, y ahora andan corriendo por toda la iglesia. También Jesucristo les ha dado hijos a mujeres estériles, y el pastor ha orado por todos estos casos que les platico, y han recibido su milagro de parte de Jesucristo, y lo mejor de todo esto es, que Jesucristo no te cobra nada. Él solo quiere que creas en Él, y que lo sigas, y todos tus problemas, cualquiera que fuera, Él te lo soluciona, y lo hace gratis.